Diputado Marcos Ilavaca del Partido Socialista, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, muy buenos días, un gusto poder conversar con ustedes. No, muchísimas gracias a usted. Días complejos vive actualmente el oficialismo y el Partido Socialista, ¿no? Con la fallida casa de la compra de Salvador Allende, la destitución, por supuesto, de la senadora, aún no se conoce el fallo, y la derrota en el Congreso de la presidencia de la mesa directiva. ¿Cómo ve usted el actual momento del Partido Socialista y de las fuerzas progresistas? Mira, claramente para el Partido Socialista, en primer lugar, no ha sido días muy buenos. Por el contrario, han sido días bastante complejos. Complejos porque de algo que se veía como una muy buena idea por parte del Ejecutivo, en particular el generar estos dos espacios de memoria, de cuidar el patrimonio material de nuestro país, como era la casa del presidente Elwin y del presidente Salvador Allende, pasamos a tener una de las peores crisis, no solamente de confianza, sino que de políticas del país, donde se destituyen a dos ministras de Estado, producto de estos hechos, la ministra Maya Fernández y la ex ministra de Bienes Nacionales. Se destituye a una senadora por hechos que en lo particular pudieron haber sido previstos de manera, si se hubiera actuado de manera diligente. Y ayer la declaración de la señorita Moya, que es la jefa de asesores de la SECPRES, cuando señala que efectivamente ella conocía la norma, pero no era su obligación el hacer presente respecto a esto, solamente muestra un nivel de negligencia de tal magnitud que uno ya empieza a entender por qué ocurren algunas de estas cosas. Respecto al oficialismo, lo que ocurre ayer es algo que ya viene ocurriendo hace mucho tiempo. Todas las elecciones que habíamos ganado como sector fueron ganadas por muy pocos votos, recurriendo muchas veces a estos llamados o mal llamados votos bisagra, que son aquellos votos que se mueven a la derecha o al oficialismo recurrentemente. Yo fui jefe de bancada en el primer periodo de este periodo de ejercicio de parlamentario, y mi propuesta siempre fue al seno del equipo de trabajo que estaba en ese momento, todos los jefes de bancada, era tratemos de llegar a un acuerdo amplio con la derecha incluida para establecer un sistema que dé estabilidad institucional a la Cámara de Diputados y no tengamos que estar pasando esto de depender primero de aquellos votos bisagras que por quien le pone algo más en la mesa votan por tal o cual sector, y menos por lo que ocurrió ayer, que fue el azar. Creo que el sistema político hoy día, en realidad ya hace bastantes años, vive una crisis tremenda que es necesaria reforzar para poder, diagnosticarla correctamente para poder enfrentarla. Claro, diputado, usted lo mencionaba hace algunos segundos. Usted es de las personas que, y diputado por supuesto, que exigen la salida de Francisca Moya, la jefa de la División Jurídica Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, dado que admitió conocer la inhabilidad de toda la fallida compra de la casa de Salvador Allende. Mire, yo lo he dicho en varios medios, yo creo que el actuar de ella en particular fue un actuar doloso. Ella conocía lo que estaba ocurriendo, sabía cuáles podían ser sus defectos, y a pesar de todo aquello, continuó con la visación de este contrato. Creo que ella es una responsable importante de lo que ocurrió y ella no debería continuar en el Estado, no debería continuar trabajando en el gobierno. Así ella y otros más que, teniendo que haber conocido esta inhabilidad, siguen ahí en una impunidad que me parece extraña. Lo comentaba ayer la presidenta de su partido, la senadora Paulina Bodanovich, que tuvieron una larga reunión con el presidente Boric. Y según comentaba ella en un punto de prensa, en las afueras justamente de la casa de Guardia Vieja, ella confidenció que el presidente Boric
sentía vergüenza, comillas, y que era impresentable toda la cadena de errores. Hoy día también, hace minutos, tuvo palabras con la senadora. ¿Con qué sensación se queda usted con este mea culpa del presidente Boric? Mira, al final del día no sirve de nada el discurso si no se toman acciones. Y lo cierto es que efectivamente el presidente Boric, en cada una de las oportunidades que ha podido hablar en público, ha hecho referencia a este caso, ha reconocido la tremenda figura de la ex senadora Allende, pero en términos concretos la cosa sigue igual. ¿Quiénes pagaron responsabilidad política por esto? Pagó responsabilidad política por esto una ministra de Estado que pareciera que fue una de las pocas que hizo presente la inconveniencia de llevar adelante este contrato, que fue la ministra de Bienes Nacionales. Pagó por esto la ministra Maya Fernández, que al igual que la senadora Allende fue víctima de un proceso de estas características. De hecho, la ministra Maya Fernández desde el periodo pasado fue de los socialistas más cercanos al presidente Gabriel Boric. Fue una de aquellas que, a pesar de que el Partido Socialista no tomaba definición, ella ya había señalado, por lo menos en términos privados, que ella iba a adherir a la candidatura del presidente Gabriel Boric. Entonces se va no solamente una militante socialista, se va una de las militantes socialistas más cercanas al gobierno, más cercana al presidente. Y eso tiene responsables. Y uno de los responsables principales es la señorita Moya, que es la jefa de asesoría legislativa de la SECPRES. Y creo que esta defensa que ha desarrollado el presidente Gabriel Boric respecto a su persona no se condice con su discurso. Entonces, cuando tu acción no va en congruencia con el discurso, pareciera más bien ser inconsecuencia. Diputado, el Partido Socialista en una declaratoria la semana pasada, y lo ha remarcado, bueno, usted también, la presidenta del partido, insistió en que se encuentra en un periodo de reflexión en relación con sus aliados y que no han dado por superado nada de lo que está ocurriendo. ¿A qué se refieren con este periodo de reflexión o qué está reflexionando usted en relación a las alianzas en tiempos donde también se están negociando primarias amplias en el sector? Mira, la relación con el Frente Amplio siempre ha sido de amor y de odio, nunca ha sido una relación de confianza completa. Y esto parte porque desde un comienzo el Frente Amplio, sobre todo en el periodo pasado, antes de que fuéramos aliados, desarrolló siempre una teoría de tratar de reemplazarnos. Aquí el objetivo del Frente Amplio dentro de la pelea en la izquierda era destruir al Partido Socialista para poder posicionarse en las bases que sustentan la historia del Partido Socialista. Ellos siempre intentaron de diferentes maneras esto. Y esta desconfianza existente desde un comienzo se mantiene, yo creo que para muchos, intacta. Y hoy día, cuando señalamos que estamos en un proceso de reflexión, mascando la rabia, es porque efectivamente en el breve plazo nosotros tenemos un pleno del Comité Central donde ese proceso de reflexión se va a madurar y se va a establecer cuál va a ser el quehacer del Partido Socialista en términos de nuestra política de alianza, en primer lugar. ¿Qué vamos a hacer respecto a las presidenciales? ¿Qué vamos a hacer respecto a las listas parlamentarias? ¿Qué vamos a hacer respecto al gobierno también? Y a esta relación de amor y de odio o de desconfianza con el Frente Amplio. Diputado, avanzando también en los temas, tenemos poquitos minutos más. Entiendo que usted tiene que ir al Congreso, por supuesto, a cumplir con su trabajo. Janet Jara ya renunció al gobierno para dedicarse aún de lleno en la candidatura presidencial y el PS aún no se define, ¿cierto? Están en ese periodo de conversaciones internas, ¿no? Le pregunto, ¿se quedó sin capacidad de reacción el Partido Socialista tras la negativa de la expresidenta Michelle Bachelet? Mira, efectivamente yo creo que el Partido Socialista tiene un problema grave que no solamente hoy día, sino que se viene acarreando hace bastante tiempo, que dice relación con la poca posibilidad que tenemos de ir generando nuevos liderazgos. Nosotros pareciera que estamos acostumbrados a destruir los liderazgos que van apareciendo y no a potenciarlos.
Y eso ha implicado de que hoy día estemos viviendo un proceso de fragilidad en términos de los nombres que podrían llegar a competir. Me hubiera encantado que el actual ministro Álvaro Elizalde hubiera liderado este proceso también. La presidenta de mi partido ha desarrollado una acción importante de figuración pública y creo que podría llegar a ser una precandidata interesante. ¿Para usted su candidato era Elizalde? Mira, yo creo que efectivamente Álvaro cumplía con requisitos como para poder enfrentar este proceso, no solamente ahora, la vez pasada también. La vez pasada, de hecho, un grupo importante de diputados fue al Senado a pedirle formalmente de que él asumiera el liderazgo de una campaña presidencial y él no estuvo disponible. Y en este tiempo también existían algunos movimientos en ese sentido y el ministro Elizalde asumió como ministro del Interior. Entonces, hoy día yo creo que el Partido Socialista tiene necesariamente que poner nombres sobre la mesa porque requerimos tener liderazgo que mantengan la esencia del Partido Socialista. Lo que a mí me molesta mucho, porque podría ser de que del próximo Comité Central salga el acuerdo político de apoyar a la exministra Toá. Puede ser, si somos partido primo. Pero lo que me molesta mucho es que se nos intente imponer al Partido Socialista conductas desde la élite. Y la exministra Toá viene de la élite que intentaron en su momento también imponer al Partido Socialista otras candidaturas. Y el Partido Socialista en eso es un partido que, además de ser muy responsable respecto al momento político que se vive, es muy disciplinado y en definitiva es de aquellos que defienden los acuerdos que se desarrollan por la discusión política interna a través de los organismos institucionales, como en este caso va a ser el Pleno del Comité Central. ¿Cuánta fuerza tiene esto al interior del PS de respaldar la candidatura de Carolina Toá? Lo pregunto porque ayer el senador y presidente del PPD dijo en Tolerancia Cero que Carolina Toá, por ejemplo, es la candidata de Isabel Allende y ella lo ha manifestado. Mira, la candidata Toá es la candidata de la élite de la izquierda, digo yo, ya. Es la candidata de aquellos que en definitiva han estado en política en primera línea desde siempre, porque nacieron en esos espacios. Y recuerdo claramente, por ejemplo, cuando el expresidente Lagos le dijo al PS, ustedes tienen que apoyarme porque yo soy Ricardo Lagos. Y el Partido Socialista, en una acción democrática, votó bien o mal, eso lo evaluarán otros, por Alejandro Guiller en ese Pleno Comité Central, y el abanderado del Partido Socialista en ese momento fue Alejandro Guiller, no fue Ricardo Lagos, ¿ya? A pesar de que la élite de ese tiempo quería que fuera Ricardo Lagos. Yo sería mucho más cauto y le diría al presidente del PPD que debe respetar los procesos internos del Partido Socialista, y el Partido Socialista no necesita recados por la prensa. Si el Pleno del Comité Central le establece que la candidata va a ser Carolina Toá, va a ser Carolina Toá, ¿ya? Pero si el Pleno del Comité Central establece que vamos a llevar candidato único, como fue el último voto político de la misma instancia, vamos a tener una candidata que va a ir a competir a las primarias, espero, legales, en las cuales nos vamos a ver inmersos. Diputado Marco Ilavaca, muchísimas gracias por este tiempo. Entiendo que tiene que partir ahora raudo al Congreso Nacional. Así que muchas gracias por conectarse con Sura News, el canal de noticias de Sube la Radio. Muchísimas gracias. Nos vemos, te cuidas. Buen día. Buen día. Oye, la candidata Toá es la candidata de la LID, lo dijo Marco Ilavaca, diputado del Partido Socialista, la cuña sin lugar a dudas de este bloque informativo el día de hoy.